Buenos días, compañero. Quiero hablar sobre el sistema binario en network. Bueno, en primer lugar tenemos que un sistema binario en network, los computadores solo pueden entender y usar datos que están en este formato binario, es decir, entre 0 y 1. Cuando los computadores envían estados de encendido y apagado a través de una red, o sea, estas se convierten en ondas eléctricas, de luz o de radio para representar los unos y los ceros. Al momento de enviar un carácter y convertirlo a binario, se utiliza el código ASCII. El código ASCII es el código americano normalizado para el intercambio de información. Es el código que se usa más a menudo para representar los datos alfanuméricos de un computador. Usa dígitos binarios para representar los símbolos que se escriben en el teclado, como les ya mencionado. Aquí podemos ver la tabla donde está el código ASCII, donde cada letra representa un número que está en forma decimal y luego se lo transforma a binario. Bueno, hay que tener en cuenta que cada carácter tiene un patrón exclusivo de 8 dígitos binarios, asignados para representar el carácter. Matemáticamente hablando, un sistema binario está compuesto por unos y ceros, siendo por lo tanto una potencia en base 2. Bueno, algo que ya sabemos y hay que tener siempre en cuenta es que un byte es un grupo de 8 bits. Quiere decir que un octeto o un byte se expresa de la siguiente manera. Como podemos ver aquí, 8 ceros se lo puede mezclar con 8, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0 y puede tener 256 combinaciones posibles. Para que estos bytes sean más entendibles, conviene que los traslademos al modo decimal, al que estamos más acostumbrados cotidianamente. Por lo tanto, si son potencia de 2, su valor será, como podemos ver, 2 elevado a la 0, su valor va a dar 1, y 2 elevado a la 1, su valor va a dar 2, y así sucesivamente. Bueno, un ejemplo o un ejercicio sería convertir este número binario y por lo tanto también ver los que nos quiere decir este número en nuestras tablas ASCII. Para eso tenemos aquí un número binario de 8 bits y lo vamos a convertir. Lo primero que se hace es colocar cada numerito abajo. Como podemos ver, tenemos 8 números binarios y los colocamos para convertir. Para eso, donde hay un 1, se utiliza la potencia que está ahí. En este caso tengo 2, bajo el 2. En este caso no tengo nada y acá tengo un 1, que es el 64. Para eso se suman esos dos resultados, que 64 más 2 es igual a 66. Y ese número 66 en nuestra tabla ASCII significa la letra B. Eso es lo que hemos encontrado. Bueno, y luego este otro número binario lo continúo con lo mismo. Donde asimismo, acá tengo un 1, el resultado de la potencia elevada a 0 es 1. Y acá tengo otro 1 que es en 8. Bajo el 8, el 1 que es en 16. Y otro 1 que es en 64. Lo sumo y me da un resultado 89. Y en nuestras tablas aquí, el 89 nos da la letra Y. Y así continúo con lo mismo. Y me da la T y la E, que en cifra binaria esto quiere decir que es un byte. Luego convertir la letra E a un sistema binario. Para eso en nuestra tabla aquí busco la letra E y me da un número decimal de 69. Este número decimal a 69 para convertirlo a binario, utilizo la pregunta, 69 es mayor o igual a 128. Como no es mayor, pongo un 0 y sigo preguntando al 64. ¿69 es mayor o igual a 64? Sí. Como en este caso sí, pongo un 1 y resto el 69 menos 64, que me da un resultado de 5. Y sigo preguntando, ¿5 es mayor o igual a 32? No. Coloco el 0 y sigo preguntando, ¿5 es mayor o igual a 16? No. Bajo el 0. Ahora, ¿5 es mayor o igual a 8? No. Continúo con el 0. Luego, ¿5 es mayor o igual a 4? Sí. Pongo el 1 y resto el 5 menos 4, que me da un resultado de 1. Y sigo preguntando, ¿1 es mayor o igual a 2? No. Coloco el 0. Luego, ¿1 es mayor o igual a 1? Sí. Conozco el resultado. Y por lo tanto, mi resultado en forma binaria es este aquí. Esto es lo que pueden ver. Bueno, los números binarios también se utilizan en las direcciones de red, en el caso de la IP versión 4. En IP versión 4 la dirección es un número binario de 32 bits. Es decir, que este número va a representar 8 bits. Por lo tanto, como tenemos 4 números,
8 por 4 sabemos que es 32, por eso quiere decir que es de 32 bits. El IPv4 se representa en forma decimal punteada, que es lo que está aquí, 192, 168, 19 y 10. Bueno, como le había explicado antes, para convertir un número decimal a binario, hacemos lo mismo. Vamos preguntando si 192 es mayor que 128, sí, por eso se le coloca el 1. Y así sucesivamente con los demás. Eso es todo, ingeniero. Listo, gracias. Vamos al que sigue. Ya, buenos días, compañero. Buenos días, ingeniero. Yo voy a hablar un poco sobre el número binario. En IPv4 las direcciones son número binario de 32 bytes. Sin embargo, para facilitar el uso por parte de las personas, los patrones binarios que representan la dirección IPv4 se expresan en forma decimal punteada. Esto primero se logra separando cada byte, que serían 8 bytes del patrón binario de 32 bytes, llamado octeto. Son un punto, se le llama octeto debido a que cada número decimal representa un byte y 8 bytes. En los sistemas de numeración más usados en informática y por tanto en las redes de ordenadores son los siguientes. Binario. La base del sistema es 2. Se utilizan los dígitos 0, 1. Se utiliza 0,1 o se utiliza en todas las máquinas electrónicas digitales, ya que estas solo pueden representar dos estados. En particular, los últimos, los ordenadores, son n dígitos binarios, se pueden representar los enteros comprendidos en el rango de 0 a 2, n-1. Decimal. La base del sistema es 10, se utiliza los dígitos de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Hexadecimal. La base del sistema es 16, se utiliza CDEF. Octal. La base decimal es 8. Los dígitos son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Concepto del código de ejemplo. Representar el número. La numeración posición en decimal son 10. En hexaminal son 16, octal 8 y binario 2. Aquí podemos observar la forma que se representa cada los números binarios, las partes que se dividen. Aquí, como podemos ver al lado derecho del cuadro, tenemos una tabla en la cual nosotros podemos identificar al momento de hacer un ejercicio de pasar a octal a decimal o decimal a octal. Por ejemplo, aquí me dice desarrollar la conversión de base 8 a base 2. Sería base octagonal a base binario. En la parte derecha tengo una tabla que nos representamos 0 hasta el 7. Cada uno tiene un valor. 0 significa 0, 0, 0, 1 significa 0, 1, 2 significa 0, 10, 3 significa 0, 11, sucesivamente. Por ejemplo, tenemos 512,15, 25. Tenemos un número con decimal. Entonces, para hacer este cálculo, siempre se hace de izquierda hacia derecha. Entonces, 5, buscamos la tabla que representa 101, lo separamos, 1 que significa 001 y 2 significa 010. Ponemos las comas justo ahí, o sea, y sacamos el 15, que es el decimal. 1 significa 001 y 5 significa 101. Y ponemos 02, que fue transformado en binario. Y otro ejemplo que sería de base 2 a base 8, de binaria octonal. Podemos, por ejemplo, 1, 100, 1, 1, 100, 100, 110, 100. Para hacer este ejemplo aquí es un número con decimal. Siempre de la coma hacia la derecha, o sea, cogiendo 3 números a partir de la derecha, y si así sucesivamente con el de izquierda, cogiendo 3 números a la izquierda, siempre de menor a mayor. Un ejemplo, como aquí tenemos 100, buscamos en esta tabla un número que es 100, que es igual a 4. Como aquí solamente tenemos 1, completamos con ceros para así coger 3 números. Entonces sería 100. 100 significa 1. Luego de la coma, de la derecha, 110 significa 6. Tenemos 1, completamos con 1, que 100 sería 100.
Entonces en nuestra tabla sería 4. Y gracias. Está bien. El que sigue. Buenos días, profesor, ingeniero, buenos días, compañero. A mí me toca lo que es exponer el sistema actual, ya. El sistema actual es un sistema de numeración posicional de base 8, o sea, de 8 números, exceptuando el número 8, se cuenta desde el 0 hasta el 7. Por lo tanto, cada dígito de un número octal puede tener varios valores. Los números octales están formados a partir de los números binarios, ya. Aquí voy a enseñar, digamos que dos métodos para transformar del decimal a octal. Uno es dividiendo y otro es utilizando, por así decirlo, lo que es el binario. Ya. Vamos a transformar lo que sea el número 77 base 10 a octal. Por decirlo así, vamos a dividir entre 8. 77 dividido para 8, el producto 9 y el sobrante 5. Siempre el sobrante es lo que se va a usar para ya definir el número octal. Ya. El producto que se obtenió anteriormente, 9, se lo va a seguir dividiendo para 8. Va a ser el sobrante 1. Y aquí va a quedar para acá. Y 1 entre 8 es igual a 0. Se lo coloca 1. Y el número de 77 decimal a octal es 115. O sea, se lo cuenta desde abajo hacia arriba. Igualmente así como lo de que se transformaba de decimal a binario. Se contaba desde abajo hacia arriba. Y aquí hay otra forma de convertir de decimal a octal, de manera en que vamos a colocar el sistema binario en base hasta un número en el cual se pueda sumar, por así decirlo, el 77. Y aquí tenemos de 2 a la 0 hasta 2 a la 6, en la cual tenemos que buscar números en la cual den sumado 77. Y solo exceptuando esos números, se les va a colocar un número, un 1 abajo de ellos. Por así decirlo, el 64, el 8, el 4 y el 1. Se les va a colocar un número, el número 1, por los cuales son los que se utilizaron para hacer la suma de 77. Y al resto se le coloca un 0. Ya, se les coloca un 0 y al final siempre va a quedar, por así decirlo, puede quedar un solo número solo, en la cual se le va a aumentar dos ceros para poder hacer lo que es en la base octal, que se utiliza tres números. Se lo coge en base de 3 y a estos números se los transforma, por así decirlo, se utiliza el 2 a la 0, 2 a la 1 y 2 a la 2. Solo se utilizan tres números porque es base octal. Y aquí en la cual solo se van a sumar los números que tengan 1, por así decirlo, 2 a la 0 y 2 a la 2. El 2 a la 1 no se utiliza porque está elevado a la 0. Ya. Y esos números 4 y 1 van a dar 5. Así sucesivamente con los otros va a dar igual 115 como en el anterior ejercicio que daba 115. Ahora, de octal a decimal, se utiliza lo mismo igual que el binario, solo que en vez de 2 a la 0, 2 a la 1, se utiliza 8 a la 0, 8 a la 1 y 8 a la 2, así sucesivamente. Vamos a transformar el 412 base octal a decimal. Ya, a cada número 412 se le va a colocar un orden, por así decirlo, desde el 0 hasta el número que sea. Se le coloca 0, 1, 2. Y como se está utilizando tres números base octal, se utilizan los tres números, 8 a la 0, 8 a la 1 y 8 a la 2, y se los calcula. 8 a la 0, 1, y, sí, 8, 64. Y estos números, los que teníamos arriba, el 412, se lo va a multiplicar por la base en la cual se hizo. O sea, 4 se le va a multiplicar por 8 a la 2, que sería 64. 4 por 64, 256. 1 por 8, 8. 2 por 8, 2 por 8 elevado a la 0, sería 1. Y estos números, el resultado que salió, se los suma. Y así saldría lo que es la base de octal a decimal. Gracias. Listo. Gracias.
sé quién está compartiendo pantalla, porque no me deja acceder. Sí se ve. No, o sea, no estoy compartiendo pantalla yo. González Yo voy a Catuto. exponer o todavía no me toca. Yo iba después de bastantes, no sé. El Chávez va primero, después va Ya González listo, Catuto. entonces ya. Claro, cuando no González Catuto, ya. ¿Se ve? Ahí está. Bueno, yo voy a exponer y a reforzar un poco lo que mi compañero Basantes ya expuso. Entonces aquí tenemos otra vez la conversión de octal a decimal y podemos ver que los pasos a seguir es que primeramente se pone bajo cada número del número octal un número de un 8 elevado de 0 hasta el número que tenga ese número octal. O sea, vamos a ver aquí, está el primer número empezamos con 8 elevado a la 0, el segundo número con 8 elevado a la 1, y así sucesivamente hasta la cantidad de números que tenga su número octal. Siempre estos números van a estar como representando y a cada uno, y estas potencias se van a multiplicar con la cantidad de ese número que le toque en su propia posición. Aquí vemos un ejemplo un poco más mm, no tan explicado, pero aquí yo hice uno un poco más largo en ecuaciones. Como podemos ver, empezamos el número de derecha a izquierda. El 9 sería el primero, y entonces le tocaría el 8 elevado a la 0. Esto si lo multiplicamos da 9. El 3 sería el siguiente, le tocaría el 8 elevado a la 1, el 9 le tocaría el 8 elevado a la 2. Todas estas multiplicaciones nos van dando números. Estos números al final lo que hacemos es sumarlos, y al sumarlos nos daría el número ya en base decimal. Prácticamente es eso, de darle a cada número del número octal su correspondiente potencia de 8 y después multiplicarlo y sumarlo. No tiene mucha complicación, como podemos ver. Ahora, de decimal octal. Aquí es un poco más sencillo, porque podemos ver que simplemente en lo que se basa esta conversión es en divisiones no decimales. El número que sea que tengamos en decimal lo empezamos a dividir para 8 hasta donde se pueda, sin tocar los decimales claramente, y siempre lo que nos sobra siempre van a ser números menores a 8, como podemos ver, siempre dan números menores a 8. Seguimos dividiendo la cantidad hasta que ya nos quede un 1. O bueno, un número en este caso, cualquier número que sea al final. Estos números los empezamos a agrupar del último residuo hasta el primer residuo en ese orden, no al revés. Y al agruparlos nos daría el número de base octal. Como podemos ver aquí, empezó con 646 dividido para 8. En este caso nos dio el residuo 6. Ahora, la división la volvemos a dividir para 8, nos dio el resultado esta vez 0. Y así todos estos residuos nos agrupamos desde el último, que fue el 1, hasta el primero, que fue el 6. 1206 será el número de un octal, y prácticamente así, sencillamente se convertiría en un número decimal octal. Tampoco tiene mucha complicación. Bueno, prácticamente eso es todo. No sé si preguntas. El sistema octal hexadecimal es el proceso en el cual se convierte cualquier número octal en un número hexadecimal. Se basa en se pasa el número octal a binario, posteriormente se pasa el número binario a hexadecimal. Para ello vamos a contar con dos tablas de conversión. Una de ellas será la tabla de conversión octal a binaria y otra será la tabla de conversión de binaria a hexadecimal. Esta es la de octal a binaria. Tenemos aquí lo que es un número octal, lo convertimos a números binarios, como aquí tenemos en la tabla. El 5 va a ser 101, el 2 va a ser 011, el 7 es 111, el 3 110 y el 1 es 100.
ya estaba convertido a lo que es en binario, el número binario se realiza la conversión a hexadecimal, empezando por separar el número binario en bloques de 4 dígitos, empezando desde la derecha hacia la izquierda, tomando la ayuda de la tabla de conversión a hexadecimal. Aquí ya la tenemos lo que es convertido a binarios, lo pasamos a lo que es hexadecimal. El 1011 es el 5, el 011 ya sería lo que es la D, el 111 pasaría a ser lo que es, sería la D, y el 110 el 7, el 100 lo que es el 1. Se convertiría de base 8 a lo que es a base 16. En lo de acá también lo que es en base octal se podría hacer lo que es la conversión de base, se convertiría lo que es a base de 2, que se podría hacer dividiendo también así mismo de los números, hacían divisiones sucesivas de base 2 para que se conviertan en binaria y luego se convierten en octal. Asimismo acá ya se tomaría lo que son los de ya en binario y ya se pasaría a lo que es hexadecimal. Gracias. Bien. Continúe. Gracias, ingeniero y compañeros presentes. Lo que ahorita voy a exponer yo va a ser la conversión de decimal a hexadecimal y a decimal. Bueno, como ya han expuesto algunos compañeros, para transformar de base decimal a cualquier otra base se suele dividir dicho número decimal para la base que la queremos transformar. Como nos explica aquí el autor, que en este caso para transformar a hexadecimal aplicamos un método de división sucesiva. En este caso queremos transformar este 295 de base 10 a hexadecimal. Lo que hacemos es tomar el 295 y dividirlo para 16, obteniendo un residuo de 7 y un cociente de 18. Posteriormente, este 18 lo dividimos de nuevo para 16, obtenemos un residuo de 2 y un cociente de 1. Y luego repetimos el proceso y obtenemos un residuo de 1 y ya un cociente de 0. En este caso, estos residuos los leeremos de abajo hacia arriba. Es decir, que nuestro número en base hexadecimal va a ser 127. Ahora, en el caso de si quisiéramos transformar ese número de base hexadecimal a decimal, lo que procedemos a hacer es multiplicarlos por las bases de 16. Es decir, que si yo tengo este número de aquí, F3 de base 16, para pasar a la base decimal, lo que primero tengo que hacer es tomar en cuenta de que los números a partir del 10 hasta el 15 serán mencionados como letras, puesto que hasta el 15, debido a que se toma en cuenta el número 0 como un dígito, completando los 16 de la base hexadecimal. Dicho eso, tomamos en cuenta nuestro número de base 16, ¿no? Lo colocamos aquí y pues los multiplicamos por las bases de 16. Este aquí es 16 elevado a la 0, 16 elevado a la 1, 16 elevado a la 2, 16 elevado a la 3 y hasta los números que tengamos. En este caso solo vamos a ocupar las dos primeras bases, que serán la de 16 a la 0 y 16 a la 1. Bien, como ya sabemos, 16 elevado a la 0 va a ser 1, entonces ese 1 por 3 va a seguir siendo 3. Mientras que el 16 por la f, que como había mencionado antes, en este caso equivaldría a 15, va a ser 240. Y entonces lo que hacemos es que esos resultados los sumamos y ya obtenemos nuestro valor en base decimal. Ahora, cabe decir que si tenemos una parte fraccionaria, los números que estén después de la coma fraccionaria serán multiplicados por esa base de 16, pero con potencias inversas. Es decir, con 16 a la menos 1, 16 a la menos 2, 16 a la menos 3, etc. Y asimismo se los sumarán y se los agregarán después en el resultado de la base decimal. Y en el caso de lo que es para de decimal hexadecimal, si también se nos presenta una parte fraccionaria, esa parte fraccionaria la trataremos aparte y será multiplicada por 16 hasta obtener un número que sea 0.0, es decir, que ya no tenga más parte fraccionaria. No sé si me explico en ese aspecto. En todo caso, eso sería todo. Listo. Bueno. Preguntas, ya saben, escriben en el chat.
Buenos días, compañeros, ingenieros. Bueno, como ya hemos estado viendo, entonces el sistema binario solo consta de 2 dígitos que son entre 0 y 1. En este caso yo les voy a mostrar nuevamente lo que es la conversión de binario a decimal y viceversa. En este caso yo he hecho una tabla aquí. Lo que encontramos aquí donde dice el número es el número binario, que encontramos 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Debajo de esto tenemos la posición, que sería la posición en que cada uno de estos se encuentra. En este caso empezamos siempre del 0 hacia 7 tenemos que llegar. Luego para encontrar el número decimal, lo que se va a hacer en este caso es multiplicar, el número en este caso sería 1, por la base que sería 2, y elevado a 0 que sería la posición en la que se encuentra. Y en este caso, en el primer dígito vamos a tener lo que es este resultado de 1. Y asimismo vamos a ir multiplicando las demás cantidades según la base y la posición que se encuentre. Ya, una vez que tenemos todos estos resultados, lo que vamos a hacer es sumar el total de cada uno, y esto nos va a dar el resultado en decimal, que en este caso para este número binario va a ser 169. Esto es pasar de binario a decimal. Y luego para pasar de decimal a binario, pues lo que se va a hacer simplemente es dividir. En este caso sería 35 para 2, y ir sacando el resultado, ir dividiendo sucesivamente hasta que llegamos, por decir, en este caso, vamos a llegar al 1, que sería el último residuo que tenemos. Y luego vamos a colocar el número, entonces empezando del último dígito que tenemos hacia arriba. Entonces en este caso nos quedaría 1, 0, 0, 0, 1, 1. ¿Ya? Ese sería el número binario para que se obtiene de la base 35. En este caso aquí también tenemos otro ejemplo que es similar al que vimos en la tabla, es pasar el número binario a la base decimal, y es el mismo procedimiento. En este ejercicio de aquí, bueno, tenemos pasar de base decimal a base binaria, pero en este caso tenemos con decimales. Para efectuar este ejercicio lo que hacemos es primero separarlos en dos partes, la parte entera y la parte decimal. Ya, en este caso, por decir, empezamos con la parte entera, que sería 42. ¿Ya? Y así como vimos en el ejemplo anterior, o sea, tomamos siempre el último, en este caso el residuo, hacia arriba. Y lo colocamos todo ya en la parte binaria, separándolo por un punto. Para la parte decimal lo que hacemos en este caso va a ser multiplicar la parte decimal en este caso por 2, que es a la base que vamos a transformar. ¿Ya? Y ahí el resultado que obtenemos lo vamos en este caso, este resultado lo tomamos y lo vamos a multiplicar por 2 según la cantidad en este caso de decimales que tenemos. Y luego vamos a tomar la parte entera del resultado que nos ha quedado, y en este caso lo vamos a colocar de arriba hacia abajo. Nos quedaría 0, 1, 1. Esto sería la parte decimal, ¿no? Entonces esta forma que vemos aquí es la forma en que nosotros podemos realizar la transformación de sistema decimal a base binaria con decimal. Eso es todo. Ingeniero, buenos días. Compañeros, buenos días. Yo les voy a dar el tema de binarios a octal. En este caso, en el sistema binario podemos escribir el número como los siguientes ejemplos que están ahí. Por ejemplo, aquí está la tabla. En binarios, 000 en octal significa 1. Aquí significa 0. 001 en octal significa 1. 010 en octal significa 2. 011 en octal significa 3, y sí sucesivamente. Aquí un ejemplo práctico de lo que es de binario a octal. Por ejemplo, aquí lo que hacemos es dividir los números en 3. Por ejemplo, 101, como vemos en la tabla de acá, significa
5. 001 significa 1 y 011 significa 3. El resultado nos va a dar 513 en base octal. En lo que aquí también hay un ejemplo de cómo es esto. Se lee de izquierda a derecha cuando se convierte, o sea, se puede también hacer de esta forma o de la forma que tiene en la parte anterior. De octal a binario es un proceso casi similar a lo de ahí, sino que se califica con los siguientes que están aquí abajo. Es una tabla similar, o sea, es lo mismo, sino que al momento de los ejemplos se lee de la misma forma, sino que aquí en base octal se va convirtiendo a base binaria. Por ejemplo, el 2, que significa 010, y como los dos es 22 en base octal, en base binaria va a ser 010010, ya que la base 2 siempre van a estar en números 1 y 0. Y eso es mi tema de expresión. Bueno, que continúe. Que finaliza. Bueno, yo le voy a exponer sobre el sistema de binario hexadecimal y de hexadecimal a binario. Un sistema de numeración de base 2, la cual se representa por los números de 0 a 1. Los números binarios son el sistema de compuesto interno de una computadora, como ya sabemos. El sistema numérico hexadecimal, el sistema numérico hexadecimal es de base 10. Disculpen si se llega a escuchar ruido, es que lo que pasa es que aquí donde yo vivo trabajan, es un depósito de madera y se escucha el ruido de las máquinas. Entre dígitos del 0 al 9 y del 9 en adelante se representan con la letra A, B, C, D y F. Como se puede mostrar aquí, A vale 10, B vale 11 y C vale 12. Bien. La conversión de un hexadecimal a binario. Se sustituye cada dígito hexadecimal por representación binaria en 4 dígitos. O sea, como por ejemplo, tenemos el 7BA3. Lo separamos y como tenemos aquí, podemos hacer como tenemos esta tabla, como nos la podemos aprender, como es también muy fácil de poderla realizar, separamos los números y las letras y como pueden obtener el 7 que le vale 0111, el B le vale 01011 y así sucesivamente. Esa es la conversión de hexadecimal a binario. Y de binario a hexadecimal es igual la conversión, se agrupan en dígitos de 4, de izquierda a derecha, como se pueden observar aquí, el 1011 que vale B, como se puede ver en la tabla, el 1011 que vale B, y el resto, y cuando tenemos solo 3 dígitos, sumamos otro dígito más que es el 0, se le pone el 0 al final. Y como esta conversión de binario a hexadecimal es 4B, que es en decimales 16, como se puede ver aquí. Eso es todo, muchas gracias. Listo. Preguntas. Vamos a ver. ¿Están viendo ahí? Sí. Sí, bueno. Entonces, dentro del corresponde, ustedes han hablado del sistema de numeración, es parte de lo que es, o cómo se representa la información dentro de los sistemas de, dice, comunicaciones, dice, para enviar datos, sí, desde un dispositivo hacia otro. Se ha visto que dentro de lo que corresponde para el proceso, para poder enviar una comunicación desde un punto hacia otro, parte por 3 elementos, o debe haber 3 elementos. Lo que es un punto de inicio, un medio de transmisión y un punto de recepción. El punto de inicio, el emisor, ¿sí? Y el medio, pues, es un cable
el medio por el que va a enviar, puede ser también inalámbricamente, y un receptor también aquel que recibe y en este caso se encripta la información. Este proceso se da a través de códigos binarios, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa información está representada por números, letras, palabras, que nosotros lo conocemos, lo manejamos. El computador, vuelta, no. Él lo tiene que hacer un proceso de transformación, ¿sí? Que comienza en este caso a transformarlos, a ver una pequeña codificación, y esa codificación se la parte a través de un sistema binario. En esta también se emplean ustedes, gracias a ustedes también expusieron el sistema de numeración octal y hexadecimal, ¿sí? El decimal es el que todos hemos conocido y sabemos desde pequeños utilizarlo, ¿no? Hacer la conversión, en este caso unidad, decena, centena o base 10, ¿sí? Este sistema de numeración está expresado en 2 dígitos, vuelvo a repetirles, unos y ceros o viceversa, ceros y unos. Se limita o se representa con la base 2, ¿no? Sí, ¿cómo está? Cada uno está representado por el posicionamiento y por el número de bits que van a manejar. En este caso, como les repetí, está representado por bits, 1 o 0. La unión de 8 bits en sí ya viene a representarte, en este caso, un código binario, un byte. El manifestado, considerando lo que sus compañeros expusieron, base 10 representa 10 dígitos, ¿sí? 10 bits. De caso, esos están representados aquí por caracteres o números, ¿sí? Si estoy hablando base 10, tengo 10 dígitos, 10 caracteres, del 0 al 9, ¿sí? Y cada uno representa un posicionamiento dentro de la base de memoria o dentro del código que se vaya a desarrollar. Ejemplo, ustedes vieron la sumatoria, en este caso para un número base 10, la sumatoria, y su elevación, ¿no? Nos viene, estoy hablando de base 10, que conocemos hasta el momento. Si estoy considerando el base 10, sí, 463, lo típico, como se conoce, como aprendemos, ¿no? 4 por 10 elevado al cuadrado es igual a 4 por 100, que es igual a 400. 6 por 10 elevado a 1 es igual a 6 por 10, igual a 60. Y 3 por 10 elevado a la 0, que es 3 por 1 igual a 3, la sumatoria 463. Todo número elevado a la 0 equivale a 1, ¿sí? Entonces, si tengo 10 elevado a la 0 es 1. 1 por la unidad, entonces teníamos 3, ¿no? Entonces, son 463 elevado a, ¿sí? Base 10, ¿sí? De forma abreviada, cuando tenemos un n números a una elevada, ¿no? Una potencia, dice, ¿sí? A un subíndice, algunos lo conocen. Y considerando eso, yo parto de un valor con un subíndice por una base con un exponencial, ¿sí? De manera que decremento, ¿sí? Y así hasta llegar a una posición 0, y de posición 0 voy incrementando, pero negativamente, ¿no? Menos 1, menos 2, menos 3. ¿Cuándo se da eso? Generalmente en los fraccionarios o decimales, ¿sí? Para algunos es más fácil, dice, cómodo la base de numeración. Depende cómo vieron algunos compañeros del dato de transformación. Es la comodidad, cómo lo quiero transformar. Pero el computador ya tiene un algoritmo diseñado para la transformación, ¿no? Entonces él ya sabe cuál es el proceso más rápido para convertir un número, una cantidad, un dígito a un binario. Hay una tabla, la tabla se desarrolla y aquellos que ya la dominan y pueden desarrollar la tabla excelente. Yo ya no necesito hacer un procedimiento, solamente me baso en la tabla y de acuerdo a la tabla yo puedo obtener el resultado y la transformación respectiva de un número decimal a un número binario, de un número binario a un número octal, de un octal a un hexadecimal, ¿sí? Este es utilizado generalmente, esta aplicación, como repetimos, se utiliza en los diferentes ordenadores o dispositivos que en la actualidad nos sirve para poder transmitir una información desde un punto. Está considerado como base 1, base 2, considerando los dígitos 0 y 1, ¿no? O 1 y 0. O sea,
representado por 2, 0 y 1. ¿Sí? En el binario, considerando esto, si yo tengo base 10, ¿sí? A binarios que es la división para, en este caso base 2, dividir para 2 y el residuo en este caso va a ser el binario. ¿Sí? De manera esto nosotros hemos visto, o vemos como la conversión de un entero a un decimal, ¿no? A un base binario también. Para el número entero con base 10 y base con decimales, ¿qué hago aquí? En este caso yo tengo un número entero con un número decimal. Separo las dos fracciones, el número entero, ¿sí? Lo divido para 2 porque es binario y de derecha a izquierda, ¿sí? Describo, entonces yo tengo 26 para 2, 13, residuo 0, 13 para 2, 6, residuo 1, 6 para 2 a 3, residuo 0, 3 para 2 a 1, residuo 1. De derecha a izquierda tengo 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0. La parte entera en binario. Parte decimal, no tengo que dividirlo ni tampoco todo el elemento lo separo. La parte decimal sería 0.1875. ¿Qué se hace en este procedimiento? Multiplico por 2, ¿sí? Ahora respectiva multiplicación y el residuo, lo que me resta, vuelvo a multiplicar. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando sea un entero. Generalmente dicen, ¿cuántos decimales? Comúnmente son 3, 4 decimales a lo mucho. ¿Sí? Lo que se considera. ¿Por qué? Porque es un redondeo de aproximación que utilizan dentro de lo técnico, más que todo. ¿Sí? Un redondeo que se maneja 3, 4 dígitos. Hay situaciones que manejas como tienes más. En este caso quieres tener una mayor, te digo, cálculo, dicen ahí aproximación, entonces tú ya le manejas hasta 8 dígitos. ¿Sí? En relación a conversión decimal a binario, con el repetido dividimos para 2 y el 0, ¿no? Y de binario a decimal, en la inversa, yo tengo binario, en este caso lo elevo a la potencia, ¿no? Ahora respectiva sumatoria y automáticamente tendré. ¿Sí? De manera similar, en este caso, si tengo decimales, como les manifesté al inicio, elevo a la negativa, ¿no? Menos 1. Esto queda entender que sería, en este caso, 0 por menos 1, 0. 0 por menos 2, 0. 1 por menos 3, que estoy hablando, menos 3 es elevado al 1/3, que estoy hablando de 0.125. Entonces 1 por 0.125 me va a dar 0.125. ¿Sí? Igual de binario decimal, la misma situación, como hemos ido desarrollando ustedes, por ejemplo. De binario decimal, igual elevo, sí, yo tengo el binario, para transformar la decimal lo elevo, sí. Aquí en este caso sería 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, a la 5, a la 6, a la 7 y hasta las 8. Otros comúnmente dicen 1, 2, 4, 8 y 6, 32, 64, 128, 254 y multiplica. ¿Sí? El entero y la sumatoria te va a dar un valor, que es en este caso base 10. Octal, similar procedimiento similar como para binario. Aquí hago la división, divido para 8. Y los residuos considero desde derecha hacia izquierda, de abajo hacia arriba. ¿Sí? Octal, 8 dígitos. Sí, base 8. Mucho ojo que si yo tengo, me dicen base octal, no va a haber un número que diga, por ejemplo, 88 base 8. Erróneo. ¿Sí? Siempre el número que va a estar en octal tiene que ser menos de 7. Puede ser un 7777 base 8. ¿Sí? De octal a decimal, de manera similar, que ahora tengo 377 octal, quiero pasar a decimal, lo elevo sin posiciones, ¿no? 8 a la 0, a la 1, a la 2, ¿sí? Separado cada uno, cada unidad. ¿Sí? Ahora el respectivo procedimiento de multiplicación y después de sumatoria, y obteniendo por último la cantidad de octal a decimal, ¿no? Base 10. De octal a binario hay algunos procesos, pero pues si tú tienes 35 base 8, ¿qué hago? Puedes utilizar la tabla que 3 equivale a 1, 1, 0 o 5, o divides por fracciones, ¿no?
el 3 dividido para 2 porque es octal a binario, y el 5 para 2. Hacer la respectiva acoplamiento o unes las dos. Sería 001, entonces 35 octal a binario, 001, 101. ¿Sí? De manera el octal, si el octal, si yo tengo binario octal, ¿qué hago? Separo de 3 unidades, 3 dígitos. ¿Por qué 3? Porque los 3, sumados los 3 me da 7. ¿Sí? Si ustedes saben, 1 aquí significa 1, 2, 4, o 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2. Que es, haciendo la respectiva sumatoria me da 7. Entonces estoy dentro del rango que dice que un octal comprende 7 dígitos. ¿Sí? De hexadecimal, similar procedimiento, dividido para 16, derecha a izquierda, con la única diferencia que aquí, como son hexadecimal, comprende 16 dígitos. Y dentro de los 16 dígitos solamente tenemos numeración hasta el 9. ¿Cómo completamos? Con 6 letras del alfabeto en mayúscula, ¿no? A, B, C, D, F, que tenemos los 16 dígitos correspondientes a hexadecimal. ¿Sí? Si en mi caso yo tengo igual 1 a F2, 16, yo deseo transformar a decimal, ¿qué hago? ¿Transporto? No. 1 es 1 por 16 al cubo. Veo la posición 1, 2, 0, 1, 2, 3, ¿sí? A sería 0, 1, 2 elevado al cuadrado. Entonces, A equivale a 10. ¿Por cuánto? Por 16 elevado al cuadrado. F equivale a ¿cuánto? A 15. ¿Por cuánto? Por 16 en la posición 1, ¿no? 16 por 16, 1. Y 2 por 16 a la 0. ¿Sí? Hago la convertibilidad. 16 a la 0, 1, 16 a la 1, 16. 16 a las 2, 256, 16 a la 3, 4096. Realizo las operaciones respectivas, sumo y obtengo el resultado en base 10. ¿Sí? De manera similar, en hexadecimal, sí, igual que el octal, con la diferencia que aquí ya son 4 unidades, ¿no? Tengo 4 dígitos, o 4 bits, en este caso. Dirán igual, hago la sumatoria y van a tener que dar 16. ¿Sí? Y de hexadecimal a binario, hacemos el mismo procedimiento, ¿sí? Tenemos este. ¿Por qué la conversión binaria a 8 bits? Un número, como les manifestaba, está representado por 0. En electricidad, 0 voltios, 0 es apagado, 0 es, no hay descontinuidad, 0 es de fuera de línea, 0. Pero si ya tiene usted 0.001, ya implica que hay conectividad y que hay transmisión, que hay un dato distorsionado, que hay electricidad, ¿sí? Entonces, esa es la gran diferencia, ¿no? Ya estamos hablando ceros y unos, 0 apagado, 1 prendido, 0 no funciona, 1 funciona. Los computadores están agrupados para usar 8 bits, 8 y la unión de 8 bits te da un byte y ahorita se está trabajando, como decían, el IPv4 está manejándose 32 bits, ¿sí? Y ahorita estamos 64 bits y expandiéndonos a 128 bits. Por eso está el famoso IPv6, ¿sí? Esta agrupación de 8 bits se denomina byte, que se repetía cada rato. En un computador, un byte representa una sola ubicación, un almacenamiento, ¿sí? Hemos visto, ustedes la manejan un osciloscopio, te visualiza siempre cuando haces quieres visualizar la velocidad, el sondeo de voltaje, corriente, ¿sí? Un multímetro, el rato que tienes un multímetro analógico, inclusive te tiene una hojita y te va a dar un movimiento. Estamos hablando de una onda, ¿sí? O cuando tienen algunos han visto un examen de electrocardiograma, cuando obviamente el electrocardiograma tiene las ondas, pero si tuvieras una línea recta, post-mortem, no, un electrocardiograma. Estas ubicaciones representan el valor, un solo carácter de datos. Ahí el código SACI que nos ayuda a que puedas describir o reconocer los datos que asimila el computador. ¿Sí? Para nosotros podemos hablar de 1001 que equivale, estamos hablando de 68 bits o 64 bits, etc. Pero eso el computador te reconoce como una letra, un número, un código especial, ¿sí? Y los valores están comprendidos de 0 a 225, sí, porque los 8 bits tú los sumas, haces la sumatoria de 1, 2, 4, 8,
16, 32, 254, te va a dar el 255, la sumatoria, 128, perdón. En la tabla de códigos aquí que le resulta en su compañero, se especifica cómo maneja. Si yo tengo 64 base 10, ¿sí? Esto representa un símbolo, ¿no? De acuerdo al código ASCII. ¿Sí? Dirán hexadecimal, ¿sí? ¿Qué son los 4 octetos? Actualmente, como les manifesté, se asignan a los computadores de Internet, son números binarios de 32, 64 bits. Ustedes han dado cuenta que hace 5 años atrás ya hubo un cambio. Los computadores ya te vienen de 64 bits, doble núcleo inclusive, y los programas. Entonces, ellos dicen, pero yo tengo 32. Sí, funciona, no pasa nada, pero lo que pasa es que software actualizado, programas, aplicaciones ya vienen para 64. ¿Cuál es la diferencia? Más resolución, mayor velocidad, mayor transmisión, mayor interfaz, eso es. ¿Sí? Es como decir, hablemos ya, es en un pueblito X, están todavía a 32 bits, los carreteros son a 32 bits, donde solamente va un carrito. Viene la innovación a 64 bits, que implica que ese carreterito le hicieron a 3 carriles o 4 carriles. Eso que permite mayor transmisión, mayor circulación, mayor movilidad. ¿Sí? Se convierte en 8 bits lo que manejamos y otros octetos así. Está representado, vimos esto sí. Ya. Al realizar la conversión de un binario a decimal separado por puntos, recuerde que está formado por 3 dígitos. Si vimos un octal, 3 dígitos, igual un hexadecimal, 4 dígitos, ¿no? Si un número decimal se está convirtiendo, es menor a 128, es necesario agregar ceros a la izquierda, ya también les puso compañeros, ¿sí? Para completar los 4 octetos, o los 8 dígitos en sí. Es decir, si yo tengo una dirección, un código IP, una dirección binaria, ¿sí? 001, ¿dónde parto? Desde la derecha y partiendo 8, ¿no? 8, voy contando 2, 4, 6, 8, 8, ¿sí? O especifico, desarrollo un algoritmo que me permite ir contando con un bucle, un for, desde un punto de inicio con cada 8, ¿no? Y automáticamente yo tendré cuántos octetos ha habido aquí. En este caso yo tengo 4 octetos, ¿sí? Las direcciones IP que ya ustedes dentro de comunicaciones, todo, o dentro de la que ustedes, aquellos que se dediquen o les guste tal vez parte de la domótica, el Internet de las cosas, el Big Data, todo ese punto, electrónica, aplicaciones electrónicas, la robótica, dentro de controles automáticos, la robótica no es hacer un robot también, es hacer la aplicabilidad, el uso y el empleo de este equipo, ¿no? Denominado robot. Pero entonces para que funcione tienes que también darle una IP y automáticamente la puedes manipular con un dispositivo inalámbrico a través de sensores. El sensor te dará un posicionamiento y un direccionamiento vectorial que permite que reconozca y funcione el equipo, pero ya cuando entras a manejar posicionamiento y direcciones, ¿sí? A distancias ya entras a manejar una dirección IP. ¿Sí? Ejercicios, vamos a ver cómo son buenazos, vamos en este caso a ver alguien que desarrolle 231 base 10 a binario. ¿Cuál es la respuesta? Alguien, vamos, esto es interactuado. ¿Sí? ¿Quién terminó? ¿Quién dio la respuesta? Ya alguien escribió. Uno solo nomás, aquí es como la platita. Escribe en el chat. O en, sí. ¿Quién terminó? ¿Alguien? ¿Sí copiaron? Nadie. Vamos a ver. Otra vez. Entonces vamos al siguiente. Y al primero ya no lo hicieron. Ya, vamos al segundo. 4256 base 10. ¿A dónde? A binario, pues señores, a binario. 4256 base 10 a binario. Escriban en el chat. Ya, a ver, Tipán lo sacó. Ya, a ver. Ya, Tipán Yormaza. Vamos a ver. Sí. Vamos a ver si es la realidad. Sí, legal, vamos.
896, vamos. 896, base 10, a binario. Qué belleza. Después les diré casi correcto. Después les dije, no les digo ahorita casi correcto. Hay un factorcito. ¿Sí? Con eso, entonces yo creo que preguntas. Preguntas en el chat. A ver, dice, ya. De la codificación de las computadoras, ¿qué otra aplicación tienen los números binarios? No aplicación, es las telecomunicaciones. Todas las telecomunicaciones vas a encontrar manejo de IP binarias. En electrónica, todo lo que es circuitos, ya manejas binarios. Sí, en circuitos integrados. ¿Cómo dice? Controles automáticos. Es que ya entras a trabajar en ese punto, transmisión. Los sensores, ¿sí? Robótica, cibernética. ¿Sí? Inteligencia artificial. ¿Sí? Hay aplicaciones. También estuve viendo que se usa eso bastante en el campo de la aritmética. Claro, es que eso te digo, por esto te digo, mira, a ver, la inteligencia artificial en la actualidad es un repunte y es la unión de qué, de las matemáticas, ¿sí? Mira, lo que es la informática y lo que es los algoritmos. Entonces, mira, los algoritmos, por eso les digo a ustedes, el que no aprendió algoritmos todavía tiene tiempo, hay cursos virtuales, sáquesele el aire, porque es lo importante, ¿sí? Nosotros en el siguiente, después de un mes más o menos, estaremos entrando a ver parte de lo que es inteligencia artificial, machine learning, deep learning, ¿sí? Compuvicio, y es eso. Entonces, donde yo no voy a estarles explicando cómo les manifesté en ese sentido, ¿no? Es la unión de la estadística, las matemáticas y los algoritmos. Eso es. Eso sí estuve viendo que dentro de lo más básico funcionaba con bucles de while, if, Sí, o sea, con un mira, montón de condicionantes para poder sacar una respuesta. Excelente mismo. Mira, en base a eso. Entonces, mira, justo lo que ustedes van a ver conmigo en simulación, parte de eso, una partecita. Entonces, mira, si tú no tienes fundamentos matemáticos, ¿sí? No sabes despejar, no sabes transformar, ¿sí? No, en estadística, no sabes hacer un análisis de media, de moda, ¿sí? O análisis de factibilidad, o análisis de regresión variable, ¿sí? Si no sabes de eso. Y en algoritmos, no sabes manejar los bucles, ¿sí? No sé por qué estarías aquí, ¿no? Sí, por eso les digo, eso ya da a entender que ustedes, bueno, tienen tiempo a autocomplementarse. En buena hora hay tecnología, entonces hay muchos cursos a complementar. En el sílabo están los contenidos y algunos podían haberse adelantado y viendo de qué trata, ¿sí? Porque es un complemento, ¿sí? En ese punto, y te he hablado demasiado de lo que me preguntaste, pero bueno. Gracias, bueno. Dice, ¿podemos hablar de números binarios cuando en la parte eléctrica no se ha encendido? Claro, eso es. Dentro del eléctrico estamos hablando de un encendido y será apagado, ¿sí? O en electrónica también. En electrónica lo utilizan más también. Los bucles de manejas, vas a ver con puertas lógicas, ¿sí? Hay manejas de ese sentido, ¿sí? Y en los números serían para la encriptación. Eso es lo que se maneja. Los números binarios es lo que encriptan. Mira, tú en la información que manejas, tú crees que escribes la información, el computador o el WhatsApp, ¿dónde está? Ahí en el WhatsApp mismo te dice, tu número ha sido encriptado, tu información ha sido encriptada. Ellos te lo encriptan, te lo transforman a binarios. ¿Y cómo? Tú no puedes encriptarlo. Si tienes un software que te desencripte, sí, pero vas a obtener el resultado después de un tiempo, porque tiene que hacer todas las conversiones, todo. Mira, son 8 bits. Entonces tiene que ir transformando 1, 0, 0, 1, o sea, los 8 bits tiene que ir moviendo las posiciones hasta dar con la respuesta. Es como si ustedes han visto esas clavecitas que son con el del 1 al 9 y te mencionan las claves, ¿no? Entonces dices, ¿cuál será la clave? Tienes que ir probando las conversiones, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 1, 1, 2, y así. Pues igual, el computador te lo hace de manera automática. Y es lo que en la actualidad ya se está dando. Mira,
La inteligencia artificial está manejándose para la toma de decisiones, para efectos, pues sí, donde lamentablemente que nosotros, digo, el ser humano está haciendo eso para que dejemos sin trabajo a la gente, ¿sí? Entonces, ¿quiénes? No es necesario, a veces dicen, no es necesario seas ingeniero, seas doctor, ingeniero. Hay gente jóvenes que les ha gustado la tecnología, están manejando, entrándose, por ejemplo, al manejo de Big Data, manejo de Machine Learning, el manejo estadístico de datos, manejo de R, ¿sí? Y están haciendo dinero. ¿Por qué? Porque están creando probabilidades, dando resultados que a la gente les que comienza hasta a pensar, ¿cómo es? El otro te crea un algoritmo que te da un resultado factible y óptimo con resultados económicos excelentes. Entonces mira dónde va. Los algoritmos están en todo lado ahorita en la actualidad. En la robótica, mira, tú has creado un robot. ¿Y el robot cómo va? Es que hay algoritmos que están creados para grabar la información. Entonces, conforme van captando, van cambiando, van innovando. A ver, es como el ser humano, ustedes, cometió errores. ¿Tú crees que, por ejemplo, vas a cometer el mismo error algunas veces? Nunca. Tal vez cometiste una hasta dos veces. La tercera ya no cometes porque sabes de que cuáles las fallas, dónde está. ¿Sí? Y así vas avanzando los pasos. Es como los juegos. Ustedes en juegos juegan y se cayeron. Dicen, no, ya saben dónde fallaron, la siguiente la mejor y van subiendo, van escalando. Igual. ¿Sí? Esto ya está dado a la realidad y lo que se maneja. ¿Sí? Vamos, el otro dice, ¿en qué? Dice, ejemplo, encontramos expresados nuestros binarios. Ya te dije eso, creo, ¿no? En lo que estás en la cibernética, está en la realidad. ¿Sí? Donde estamos yendo a ese punto. Donde se está manejando realmente. Y para la toma de decisiones. ¿Sí? Bueno, como no hay preguntitas, a ver, jóvenes, a la mano, una hojita, un lápiz, ¿sí? Y un celular a la mano. ¿Por qué? Porque van a desarrollar unos ejercicios, toman la foto y lo suben al WhatsApp, al WhatsApp que está en el grupo, suma. Los ejercicios van a ser 5 ejercicios uno por uno. Es decir, no es que desarrollo un ejercicio, tomo la foto y lo subo, no. Los 5 ejercicios los sube de una, ¿sí? Va a tener un tiempo para cada ejercicio. Entonces, con esas perspectivas e indicaciones, sí están viendo, ¿no? Ingeniero. Ya, eso no es, para que vean, visualicen nomás. Listo, entonces dice, listos con una pequeña evaluación. A ver, sí. Déjenme ver un dato, parece, ahí parece. No se olviden de poner su nombre, señores, que sea en la mitad de la hoja. No lo pongan al inicio, pongan en la mitad, porque a veces no se visualiza. ¿Sí? Perdón, ingeniero, ¿podría repetir lo que dijo? Que como que se me entrecortó y no lo escuché. Que pongas tu nombre en la mitad de la hoja, porque si lo pones al inicio se te dificulta, no se va a visualizar. ¿Sí? Y si utilizaste 2 hojitas, tómale las 2 hojitas y vaya subiéndole. ¿Sí? Listo, ingeniero. Listo, señores, sube. El que subió, subió. Yo le cierro. Mando un mensaje al grupo y el que no pudo subirlo, lamentablemente, ¿sí? Si alguien tomó en cuenta, 12 minutos hemos tomado en esto. ¿Sí? Envíe, tome la foto de los que hizo, no se preocupe, si hizo 2, 3, tome la foto de los que hizo. ¿Sí?
segundo, a ver. Entonces, como les decía, ustedes vieron, fue un pequeño taller, ¿no? Donde hubo, ya. Decía ahí, se desarrolló un pequeño donde algunos demostraron su habilidad. Esto tiene su importancia, ¿no? Alguien decía ahí, me avisan si no ven la pantalla. ¿Sí estás viendo, Ormaza? Sí, ingeniero, sí se Ya, ve. listo. La importancia de esta convertibilidad, la agilidad más que todo. Sí, bueno, para algunos lo hicieron en 3 minutos, 4 minutos, otros en 7, tal vez. Sí. El computador lo hace en segundos, nanosegundos, ¿no? La conversión, y dirán, ¿y dónde veo la importancia? ¿De qué tiene que ver esto de aprender? Mira, el aprender es para que puedas reconocer las direcciones IP, ¿sí? Es lo que lo manejan. Algunos dirán en su carrera, típico, a veces preguntas, después le escriben, pueden hacer. Dirán alguien, pero yo soy eléctrico. Mira, tu carrera está yéndose dentro de tu campo de aplicación, está yéndose a lo que es Internet de las Cosas, el IoT, donde los dispositivos funcionan a través de conectividad de Internet. Y esos dispositivos obviamente funcionan con electricidad, ¿sí? Entonces, cuando tú en tu campo, aquellos que les guste, porque toda carrera tiene su amplitud, ¿no? Dentro de su campo, una partecita, no es que toda una partecita va a estar en los controles automáticos. Y esos controles automáticos, esos tipos de equipos o implementos van a estar funcionando a futuro ya de manera automática, ¿sí? Es decir, ejemplo, una licuadora va a funcionar sola con una dirección IP. Dirán, tendré que conectar al Internet. Teóricamente ya inalámbrico. Miren los vehículos eléctricos, ¿sí? Entonces, dirán, si hay vehículos eléctricos que tú, a ver, el control remoto, ¿cómo maneja sensor? Y los sensores, y entonces, el sensor que permite una conectividad automática, ¿sí? El IPv4 versión, protocolo de Internet versión 4, maneja 4 octetos, ¿no? Cada octeto comprende una dirección IP. Entonces, si a mí me dicen que lo que he escuchado cuando viene un proveedor de Internet o cuando puedo conectarme, yo escucho siempre 192.168.10.10. Es una dirección, pero eso está dado ¿por qué? Por 4 octetos. Estamos hablando de los bits, 32 bits, porque se maneja. La tabla que ustedes me explicaron, cómo hacer la conversión, ¿no? ¿Sí? El convertir un decimal a binario, 192.168.10, ya implica la aplicabilidad, ¿sí? Yo empiezo a manejar 192 a binario, ¿qué hago? Manejo 001 y voy reemplazando 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. 128 más 34, 192, ¿sí? Entonces igual, si por ejemplo 10, bit 10 del decimal, base 10, 0, 1, 0, 1, 1, 2, 4 y 8, 8 más 2, 10 y complemento con ceros, ¿sí? Dentro de esto hay posiciones, el computador maneja la subnet en máscaras, ¿sí? La dirección IP address definido, ¿sí? Dentro de una posición, dentro de una red. Dirán, el host, ¿qué es el host? El posicionamiento direccionado a tu computador, tu dispositivo. En una dirección IP, el primer dígito corresponde a tu posicionamiento, a tu equipo, a tu número, ¿sí? Entonces, dirán, cuando ustedes, por ejemplo, en los proveedores de Internet, dice, tú estás utilizando la dirección IP 182.164.20.10, significa que 10 es tu equipo, ¿sí? El resto está relacionado al dominio de la dirección IP. Nos dice que una red está definida por las particiones de un host y por las direcciones de los dispositivos que están ocupando una red, ¿sí? Oye, ahí se reconoce llamado una máscara, una submáscara, y ahí te asignan el 255, 255, 255 por default. Esto, ustedes automáticamente viene por default cuando configuras, ¿sí? Manualmente, lo puedes poner manualmente, pero ya tú creas una submáscara, una subnetting, haces un subnetting, ¿sí?
Una máscara actualmente no contiene una red o la posición es de IP4. Esto realmente está relacionado por las direcciones IPv4. ¿Sí? La máscara, como manejamos la tablita, miren de otro tipo de formas como maneja la tabla. 255, ¿a qué equivale? A los 8 bits. Estos son los 8 bits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits. Y si los bits tengo unos, la sumatoria de estos me va a dar 255. ¿Sí? 254. 1, 1, 1, 1, 1, 0. 128, lo mismo. Dirán, ¿cómo? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Como está 1, 128. Igual. Entonces, mire cómo particiona. Hay una manera otra de editar. Cuando tú examinas, sí, la longitud dentro de un iPad, ¿cómo, dónde veo esto? Utilizas en tu computador el CMODS, ¿sí? Y pones ipconfig y al poner ipconfig te va a aparecer la dirección de la red. Si tú estás en red, hay a veces que te hackean y estás metido en una red sin darte cuenta, ¿sí? La posicionamiento, la última dirección. Broadcast son los puntos de entrada donde si tienes algún broadcast establecido, si no tienes dentro de la red, a veces cuando diseñan la red en las empresas, la microempresa establecen los broadcasts para contrarrestar, son los puntos de entrada a la transmisión, ¿no? Esos puntos también establecen ahí, los ponen los famosos detectores, los firewalls, los malwares para detectar malwares. En una red, ¿sí? Como les manifestaba el IP address, cómo está dado el broadcast, tenemos la estructura de la red, conocemos ya qué tipo de estructura, en este caso una estructura física y lógica, porque estructura cómo están los equipos colocados y lógica cómo está establecido la transmisión de datos, ¿sí? Ya se asignan las IPs. Las IPs para que cada equipo en un computador tenga un identificador y tú sepas desde qué punto tú estás enviando la información hasta qué otro punto, ¿no? Considerando siempre un ruteador o un modulador de señales. ¿Sí? En su computador, en la actualidad, todos, desde el 2010 mismo, ya más antes mismo, vienen las computadoras, ya vienen ya configuradas. Ustedes en su computador, ustedes van a entrar, pueden ver ahí en redes, en propiedades y van a visualizar cómo ya está para la versión IPv4 y IPv6. Como las direcciones tú la puedes configurar manualmente, pero esto a nosotros la mayoría porque tenemos internet nos viene automáticamente por default, ¿sí? Y a la IP dinámica, decimos aquí. La estática tú la puedes poner cuando tú quieres crear una red. Si tú creas una subred dentro de tu red, ¿sí? Tú puedes crearla y la pones las direcciones y le das dominios, ¿sí? Las respectivas seguridades, ¿no? Internamente manejas otra red. Como les decía, ya viene, si yo tengo una red internet, yo tengo una IP automática o dinámica y verifico, yo pongo ipconfig y me va a visualizar cuál es mi dirección IP si yo desconozco, ¿sí? Son métodos que nos permiten visualizar, ¿no? Dentro de la red cómo está estructurada y cómo se maneja el soporte. Eliminar, por ejemplo, hay gente jóvenes que crean ya redes virtuales, ¿sí? Porque ya sabes tu IP y tú puedes crear una red virtual. Generalmente hay aplicaciones en la web que te permiten crear un servidor, inclusive para que tú puedas administrar y manejar tu información en la nube, ¿sí? Temporalmente sí, y ahora te dan free, pero si tú quieres pagar ya dependiendo del ancho de banda y también la capacidad de información, Big Data que vayas a manejar, ¿no? IPv4 te pone ahí tres formas o medios catalogados para la transmisión, ¿sí? O cómo se comunica, generalmente, o se comunicaba, ¿sí? El IP4 se está dado por el unicast, es el proceso de enviar un paquete desde un host, desde un individual hacia otro, ¿no? O sea, es uno por uno cómo envías. Entonces, de acuerdo a cómo le configura. O sea, el principal dice, no quiero que me abomben de información, va uno por uno. Generalmente es como están los sistemas, ustedes han visto
cuando, bueno, antes se daba, o hay empresas que todavía tienen un sistema que tú te vas y tienes que esperar, dice, se fue el sistema. No, es porque la información está uno por uno. Conforme llega uno, despacha, y sigue. El que sigue, te atienden, no, despachó, el que sigue, y no, o sea, inclusive hay aplicaciones, ¿sí? Pero hay otros que ya manejan de manera multiusuario, sí. Y, por ejemplo, en redes también ya se maneja el broadcast. Es el sentido de enviar la información desde un host a todos los hosts, ¿no? Sí, pero estableciendo un broadcast. Es decir, un broadcast es como decir un control de seguridad, es como decir, a ver, bueno, vaya por espacio, espere, vaya al que sigue, el que sigue. O sea, ya empieza a ser multiusuario en el sentido de enviar la información. Esto es manejo interno, donde se maneja bits. Si tú no lo ves, lo configuras como quieres que esté tu transmisión dentro de una red, tanto personal como de manera pymes o empresarial, ¿sí? Multicast, abierto. Aquí el proceso de enviar información implica, puedes enviar grupos, paquetes entre diferentes redes, ¿sí? Te reduce el tráfico, sí, porque tú ya estás, ya estableces un tipo de broadcast que te distribuye, envías un bloque de una sola, no estás uno por uno, ¿sí? Al tener, es como decir, uno por uno se te amontona, ¿no? Como en la vida personal. La gente, uno por uno, a ver, despacio, el que sigue, se te va a hacer un montón. Pero si tú coges, a ver, grupos de 5, se fue. El tráfico se te va a disminuir, ¿sí? Aquí ya hay IPs que está establecido para no todos tenemos acceso a las IPs. Las IPs se clasifican por categorías de prioridades, de acuerdo a lo que se vaya a manejar, al trabajo a desarrollar, ¿no? Entonces ahí manejas, por ejemplo, hay grupos que manejan mucho ojo en el subnetting, ¿no? Desde el 224 hasta el 239.255. O a nivel local, desde el 224 hasta el 255, ¿no? Porque ahí manejan tipo de ruteos o protocolos, ¿sí? Entonces, ustedes, el rato que ustedes encuentren un rato en su vida profesional una IP de estas, es porque puede darse muchos parámetros. Una, porque hay alguien que está indagando dentro de esta y está queriendo infiltrarte o robarte información. Si algún rato ustedes dicen, tal IP se conectó a tu computador, chutica, si ustedes ven estas IPs que no son muy comunes, es porque hay algo pasa, ¿sí? ¿Qué acciones a seguir? Bloqueo, pues rapidito, un firewall, bloqueo, desactivo la red, cambio de señal de mi internet, ¿sí? Llamo al proveedor, pasa esto, ¿sí? Inclusive hay proveedores que algunos desconocen, ¿no? Como les manifestaba, entonces ya aquí implica que la IP hay pública y privada, sí. Hay la edición de IP que podemos acceder todo el mundo, pero hay otras que son restringidas, sí. Y cómo puedes, ya tú tienes que pagar, lamentablemente tienes que pagar para poder acceder al uso a esa IP. Tú puedes a un proveedor, ¿sabe qué? Yo quiero que me asigne un IP, pero privada. Ya le dice tanto, ¿cuánto ancho de banda? Igual, sí, quiero un 50 de bajada, perfecto. SP implica que difícil puedan conectarse contigo, ¿sí? Tú puedes dar, en este caso, por ejemplo, para mandarte, para conectarte, no, tú tienes que mandar tu IP, autorizar y ya implica un poco de controles, ¿no? Accesibilidad más que todo. Y más que todo seguridad en este punto de la cibernética, redes, transmisiones que se da, ¿sí? Las direcciones especialmente se usan en lo que les manifestaba dentro de una red como una dirección de broadcast. Está establecido para redes locales, para un testeo de nets, por ejemplo, la 192.02, una IP que se manejan los proveedores para hacer testeos. La dirección experimental, miren, 240, 255, dirán, ¿quiénes? Los que están en la NASA, los que están haciendo investigación, ¿sí? ¿Por qué? Dirán, ¿y qué tiene que ver? Es que mediante esta IP tú puedes enviar y recibir información rápida, en línea, rapidito, a través de videoconferencias. Y ahorita mismo que hubo la pandemia, utilizaban este tipo de direcciones IP, ¿sí? Más rápido, mayor velocidad, ¿sí?
¿Cómo están las direcciones IP? Como les manifesté, está establecido por categorías de direcciones A, B, C, D, ¿sí? El rango, cómo se maneja, ¿sí? Cómo se lo representa binariamente, ¿no? Esto está legalizado, no es nomás las direcciones IP, están formalizadas, tienen su nombre, un dominio, dicen ahí, un principal ente gobernante de los protocolos. Tenemos aquí a nivel del mundo. En Norteamérica, ARIN es la empresa, ¿sí? Que es partidaria de los protocolos a nivel Norteamérica. La NIC es a nivel Sudamérica, ¿sí? Entonces, cuando algún rato escuchen la NIC se reunió a tratar asuntos de las direcciones IP, híjole, algo pasa, ¿qué pasa? Ahorita mismo hay reuniones, bueno, a nivel del mundo, con el uso de la red, del acceso a los datos, la privacidad de los datos. Discutimos que mis datos me han robado, pero si usted mismo los ponen al libre y abierto, ¿sí? RIP está en Europa, AFRINIG en África y ABNIG en Oceanía, ¿sí? En Asia y Oceanía. Dirán, ¿hay alguien más? No, dentro de estas hay muchas más, pero estas son las que están arriba, ¿sí? La necesidad de IPv6, sí, la necesidad se vio porque el IPv4 tenía un máximo de 4.3 billones de direcciones, ¿sí? Incluido privadas, todo combinadas. Pero miren, la IPv6 se creó, ya entró a partir del 2014, ¿sí? Con espacios de direcciones para 341 decisiones de direcciones. O sea, miren, no fue sino, ¿sí? Alguien decía, y tendrá un límite, no se sabe todavía, conforme lo que les manifesté. La evolución tecnológica y el uso de tecnologías para comunicación especialmente estaba prorrogado para el 2030, o sea, en 10 años. Por eso estaban peleándose, venía peleándose, por ejemplo, las aplicaciones, las redes sociales, WhatsApp, Messenger. Sí, uno de ellos venía así peleándose en Facebook mismo, ya estaba incrementando para hacer videoconferencias. Pero esta pandemia hizo que esos 10 años se reduzcan a 3 meses. Y en 3 meses hubo una evolución tremenda donde ustedes han visto, la mayoría utiliza ya dispositivos, se comunica. Y está afectando, ¿por qué? Afectando porque, mire, los proveedores no estaban preparados, nadie estaba preparado. Entonces, aquel que los proveedores tenían su ancho de banda, ahorita todo el mundo. Y el que menos ha ampliado, antes tenía un plan de 10, 20, ahora tiene 30, 30. ¿Sí? Incluso los proveedores les han bajado un poquito, al principio les subieron, después bajaron, pero vieron que toditos quieren, ahorita otra vez han subido el precio del ancho de banda. Usted quiere internet y ya está caro, porque ya, no es porque es negocio, sino porque ya no tiene. Entonces, si usted quiere, pague, pues. ¿Sí? Y dice, pero estoy pagando por algo bueno, pero está lento. Sí, está lento porque todo el mundo, mire, estamos haciendo videoconferencias. ¿Sí? Entonces, si estoy transmitiendo, por ejemplo, a veces tenemos la cámara prendida, perfecto, pero si yo voy a transmitir, apago la cámara porque al tener encendido mi cámara, estoy consumiendo datos. Entonces, pero si voy a receptar, solo voy a escuchar, puedo apagarlo, prenderlo, no hay más. Pero bueno, repito, si por ejemplo alguien ahorita lo tiene prendido la cámara, perfecto, y estás escuchando, pero si tú quieres opinar, hablar, interactuar, ya, mira, el ancho de banda te baja. Sí, y la velocidad empieza, algunos decían, como miren, en el taller que hubo, el internet está fallando, otros, miren, apaga la cámara, si veo que falla, apaga la cámara, resuelvo y envío rápido la información, ¿sí? Las limitaciones, sí, IPv6 tiene limitaciones, fue mejor por las diferentes limitaciones de IPv4, ¿no? En este caso. ¿Cómo se está manejando? ¿Cómo se ha dado ahorita la información? ¿Cómo se está, a través de una dual, está migrando la información de IPv4 a IPv6? ¿Sí? Ya está, bueno, Ecuador está migrando, ya está hace 2014, hace 6 años está migrando información, parte de las empresas, ¿no? A través de dispositivos, ¿sí? Técnicas. Otra técnica que está utilizando realmente está el tuneo. Crean túneles, ¿sí? De los IPv6, crean túneles para poder migrar por a veces rápido la información. Es como decir, usted tiene información en su computador y la va a formatear, ¿qué hace? Rapiditos vas armando carpetitas como respaldo y de ahí empiezas a descargar.
Si no tienes un dispositivo, comienza aunque sea una memoria, dos memoria, un dispositivo, pero empiezas a descargar. Igual está migrando esa información, como túnel aquí. ¿Sí? Tenemos la de traslación, cómo están trasladando. De un computador que haces, migras a través de un ruteador a otro computador con mejor equipo, mejor tecnología, mejor dispositivo, mejor almacenamiento, mejor velocidad, ¿no? En este punto o viceversa, ¿sí? Y aquí es donde ya entró el IPv6 a trabajar con el hexadecimal, sistema de numeración hexadecimal, donde como vimos ya complementamos de lo que era el 0 a 9, ya complementamos con letras del alfabeto, del A a la F, ¿no? Entonces estamos viendo que ya, mira, el computador ya no solo es binario, sino hexadecimal, ¿sí? Donde las direcciones están representadas por 128 bits y lo que conocíamos una IP, que si se acuerdan vimos 4 octetos donde se manejaba 128.162, se manejaba hasta 255, ahora ya no, ahora amplió y maneja las direcciones. Tenemos 8 octetos, ¿sí? Ya no 4, tenemos 8 octetos y cómo vienen las direcciones IP a cambiarse. Estas ya son las direcciones IP, IPv6, ¿sí? Entonces segmentan 16 bits y pueden ser escritos, sobrescritos, ¿no? En la actualidad. ¿Cómo está representado? Entonces, miren, puede ser representado 1AB, puede ser representado 9F0, ¿sí? ¿Cómo va? ¿Y cómo empieza? Preferiblemente, ¿cómo se maneja? Te comprime, sí, hay reglas que puedes comprimir. Una de las reglas es los ceros, no omitir el largo de los ceros. Tú puedes omitir los ceros, ¿sí? Si tú puedes ver, tengo ceros, lo omito. Esto es lo real, ¿sí? Hay otra regla donde omites todos los segmentos, en este caso ceros. Yo tengo aquí segmentos, ¿sí? Yo puedo omitir. ¿Y cómo lo omito? Con 4 puntitos. Al tener 4 puntitos, estoy hablando que he omitido ceros. Por ejemplo, esta es la dirección FE8, 2.000, 2.00, 2.00, ¿sí? Entonces, miren, comprimido puede ser F8, 4 puntitos, que estoy comprimiendo todos estos ceros hasta 1, 2, 3, que me hablo, ¿sí? Son parte de las reglas que eso, bueno, queda pendiente para una actividad. Y dentro del IPv6 tenemos los tipos de áreas, igual unicast, multicast y anycast, que están relacionados al manejo de transmisión de información que en la actualidad ya se está manejando, ¿sí? Bueno. Ahorita este es el mundo de la realidad, ¿cómo estamos? En el mundo estamos así, Ecuador está así, viendo cuando la gente ha comprendido o ha visto la importancia de las tecnologías, ¿sí? Empieza a usar usos, ¿no? Pero vamos al otro bando, los que están manejando la infraestructura, ¿sí? Los que están manejando la infraestructura. Y vamos al otro bando, los que manejan software. Los software deben ser ya más, están siendo más versátiles por pedido del bando, que son los usuarios, ¿sí? Entonces tenemos los usuarios, los clientes, o la sociedad que presiona a los equipos de software y hardware de infraestructura a incrementar, porque esto es un mundo donde estamos entrando a competir. ¿Y dónde? No sabemos todavía. Tenemos el IPv6 a final, pero teóricamente es un relax hasta ahorita, temporalmente. Pero con esto que sucedió, bueno, repito, con esta pandemia, este relax ya no está así. Está preocupado, ¿sí? Porque se expandió, se creció lo que, vuelvo y repito, lo que estaba estipulado para 10 años se creció en 3 meses. Y ahora los estudios cambian. ¿Sí? Preguntas, jóvenes. A ver, aquí hay una pregunta. No, ya creo viste, Ormaza, la pregunta, ¿no? Ya te compras, sí, aumentó la programación, ¿sí? Sí, eso sí me di cuenta. Eso vale. Ingeniero, también algo que quería mencionar era lo de... Ya está en estudios del análisis de la IPv6. Mira, por esta Sí. situación que se dio. Porque si tuviste ese artículo que les mandé, es 2020. Sí, era de este año incluso. Sí, Y se mencionaba que el IPv6 en 10 años recién iba a desplegarse totalmente. Sí, y vuelvo y repito, mira, se expandió, hubo en países europeos ya cambió tremendo, ¿sí? Y aquí mismo, mira, ahorita los proveedores están migrando la mayoría a IPv6, a equipos. ¿Qué comprende los equipos? No solo
Mira, utilizar la fibra óptica, que implica, a ver, como en electricidad. Si yo aumento un cable, tengo que tener los conectores, los empalmes, las uniones, todo tiene que ser de alta calidad. Mira, Ecuador Manabí entró en la era lo que es del inalámbrico. Manabí está en el inalámbrico y entró en el 2014 entró en Manabí, sí, aunque y Manta especialmente. Entonces, si ustedes se dieron cuenta, el hecho de que en estos últimos tiempos le estén cambiando el tendido eléctrico y te estén poniendo otro cable, que la gente dice, ese cable es para no robar. No es solo para eso, es para un mejor control. Entonces, mire, ese cable está controlado, ¿sí? Entonces, si alguien se conecta, ese tiene sensores que en la principal, en donde esté ubicado la central, la cabina, ellos detectan y dicen, alguien intenta hacer algo ilícito. Es que no es fácil romper, tiene una cobertura y aparte aquellos que han hecho, tal vez han curioseado, ese cable tiene una cobertura y dentro de esa cobertura hay otra cobertura y de ahí recién encuentran los cables, ¿sí? El de corriente y el de tierra, ¿sí? Las líneas que dicen, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí es complicadísimo, ¿sí? Entonces, mira, muchas situaciones que se dan en ese campo, ¿no? Bueno, voy a visualizarles lo último, los temas para la siguiente exposición. Entonces, ¿alguna pregunta, algo que tengan adicional a eso? Listo, jóvenes, les agradezco. Entonces, nos estamos viendo la siguiente clase. Buen fin de semana y estamos en comunicación. ¿Sí? Gracias y pasen. Gracias, ingeniero. Pasen bien.